Bien, tenemos ahora un tiempo para debate, creo que vamos bien de tiempo. Si os parece, todos los que habéis intervenido podéis subir aquí. Bueno, ante todo, voy a hacer una pregunta. ¿Están ustedes dispuestos para ir este año a lo que va a caer dentro de unos días, a los nuevos proyectos? ¿Estáis animados a seguir tomándolo como un oficio firme y pervivente? No, yo os pregunto, porque ya más de uno ha actuado no en esta última, sino en anteriores. Lo dice Rafael porque de este concurso del que hablábamos, pues la próxima edición, la convocatoria pues saldrá en breve, como decía yo antes, a final de este mes. Por eso lo dice, por eso la pregunta. Y yo estoy nervioso de que no haya otros como vosotros. Además, me gusta que sigáis siendo los mismos. Bueno, a mí me alegra mucho también ver que hay relevo y que hay nuevas generaciones de arquitectos que se interesan por la arquitectura tradicional y por la arquitectura clásica y que dominan las formas de estas arquitecturas que, sin embargo, como sabemos, pues se enseñan poco y que uno tiene que aprender por su cuenta prácticamente. Y bueno, aquí tenéis varios ejemplos de que esto también es posible por pasión, más que nada, ¿no? Sí, a ver, por responder, realmente, claro, desde luego nos parece muy interesante que haya concursos, que haya una cultura de concursos y más en el ámbito de tanto de la restauración patrimonial como en general de la intervención hacia dónde, realmente para generar un poco un debate de hacia dónde queremos que vayan nuestras ciudades. Y también pues es una cosa un poco necesaria porque en el fondo muchas veces en esta escuela, pues como en todas, han vuelto a aparecer pues nombres como Velázquez Bosco o Lampérez o Chueca Goitia y realmente es triste sino que nuestras fuentes se limiten a los 20 o 30 últimos años. De alguna forma es no escuchar la voz de otras épocas tanto más sabias como la actual. Bueno, eso es importante para que en estos debates vayamos también haciendo un poco de catálogo del recuerdo. Veo que hay interés, pues debemos darlo. Hablar de don Ricardo Velázquez, pues, magnífico. Se podría hacer un librito, una monografía. Y además, por ejemplo, don Ricardo Velázquez, es muy bonito su posición entre una teoría muy pura y muy límpida, muy súper correcta, y luego lo que hacía a la hora de la verdad, que era lo que le daba la gana, ¿no? Pero siempre con buena calidad arquitectónica. O sea que, por ejemplo, las puertas de la Mezquita de Córdoba ciertamente se pasó, pero el escultor que tenía era Mateo Inurria, que era buenísimo, ¿no? Entonces, aquello tiene una calidad evidente. Don Manuel Gómez Moreno nunca lo perdonó. Siempre se ponía negro cuando se le hablaba de Velázquez Bosco, ¿no? Pero Velázquez Bosco fue un arquitecto fantástico. Y yo creo que cuando haces un arquitecto tan bueno, pues se hacen las cosas dentro de tu propia calidad, de tu propia teoría y de tu propia forma de hacer, ¿no? Creo que es interesante ver hasta cuáles son los límites reales que debemos imponernos en nuestras actuaciones en restauración y hasta qué otra la libertad tiene también sus posibilidades ejemplares. Bueno, yo lo otro que os pregunto es, hay que llenar el país de concursos de este género y además hay que llenar el país de concursos de reactualización, de renovación, de revitalización o de devolución a su formato primitivo
de áreas que ya han sido destrozadas por los arquitectos, lamentablemente, ¿no? Decía Pepín Bello, que es uno de los hombres con más talento que yo he conocido, ¿no? Y me decía, Rafael, esta es una ciudad muy castigada por los arquitectos, ¿no? Era una frase muy suya, una ciudad muy castigada por el arquitecto. Y evidentemente todas las ciudades están muy castigadas por nosotros. Entonces yo creo que ahora hay que hacer ejercicios, no en todos los casos de vuelta al pasado, que puede parecer imposible, sino de cómo ir al futuro, pero por mejores caminos de los de nuestros padres, y intentando devolver algo de lo perdido, si no todo, una parte. Estos son, yo creo que podría ser un tema de concurso muy bonito. Es decir, bueno, esto lo habéis dejado, lo hemos dejado hecho unos zorros, esto dan ganas de llorar, pero vamos a hacer algo que esté como, incluso si se quiere, hasta más dentro de los parámetros de la modernidad, pero que sean capaces de devolver la calidad arquitectónica a lo que hemos destruido infamemente. ¿Qué opinaríais? ¿Qué os parece? Sí, bueno, a nosotros, yo creo que o sea, es importante, pues, simplemente el hecho de que en una escuela como esta, o como me decía, en cualquier otra, ¿no? Pero hoy en día se puede hablar sin prejuicios de este tipo de arquitectura, ¿no? Porque nosotros mismos, pues, bueno, pues podemos también valorar en un momento dado ciertas arquitecturas contemporáneas de las que creo que también podemos aprender, pero creo que ya es importante el paso de no dar un no rotundo, ¿no? hacia este tipo de propuestas. ¿No? Al final, el aprender de, pues, como hemos dicho, pues, de nuestra historia, de todo lo que se ha hecho anteriormente, y el no negar a priori las cosas, creo que ya es un paso importante y que puede conducir a una nueva manera de ver o de afrontar este tipo de proyectos, ¿no? Me parece muy importante el proceso de desprejuiciarnos, ¿no? Mi teoría es intentar aprender de nuestros propios errores. ¿No? He hecho barbaridades ya sin límite, sin límites. Realmente es increíble que la España en que yo vivo sea la misma en que vivía hace 60, 70 años. Era un niño y vivía en un paraje, un país maravilloso. Se llamaba España, que acababa de salir de una guerra impresionante, que había hambre por las calles, había mil cosas, pero las ciudades eran bellísimas y por allí se respiraban otros aires y quería uno ser arquitecto, por eso. Yo ahora, desde luego, os garantizo que si fuera un niño no querría ser arquitecto. Ser sanador, curandero, cualquier cosa, pero arquitecto. Rafael, el micrófono. Muy fuerte lo que me pedí, arquitecto. Del micrófono. Bueno, yo concuerdo con gran parte de lo que estáis diciendo, pero bueno, por generar un poco de debate, considero que por un lado está fenomenal que se hagan concursos de patrimonio que involucre al fin y al cabo a la historia que tenemos como sociedad. Está muy bien, estas iniciativas a mí me parecen increíbles porque además nos hacen sensibilizarnos socialmente con lo que tenemos, pero hago un llamamiento un poco a la cautela en ese sentido, en el que
Al ser un patrimonio que es de todos, creo que los concursos han de nutrirse de muchísimo, muchísimo rigor, que no puede ser que actuemos de una forma arbitraria y, digamos, a veces sin un fundamento histórico, sin ningún fundamento documental, que al final son las claves para poder, desde mi punto de vista y sobre todo dentro del marco del seminario en el que estamos, que reconstruyamos desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, que haya reconstrucciones y actuaciones arbitrarias. Solamente hago como ese llamamiento a que los concursos me parecen muy bien, pero el patrimonio creo que de alguna manera se tiene que nutrir de mucho, mucho rigor y tienen que estar, digamos, todo tipo de actuaciones que nosotros proponemos fundamentadas en estudios previos. Solamente quería hacer ese aporte. No sé si alguien discrepa o no, pero... Estoy muy de acuerdo en que es fundamental el rigor, el conocimiento arqueológico, la investigación profunda sobre el tema, buscar toda la documentación. Antiguamente no lo había. El arquitecto de monumentos, en mi tiempo, pues nosotros éramos los arqueólogos. No, bueno, que no lo hacíamos mal, ¿eh? Éramos los documentalistas, ¿no? Por afición y por búsqueda. Éramos todos. Éramos el pintor que tenía que actuar como restaurador de pintura, porque nos faltaban muchos oficios. Ahora los oficios que tenemos son muy buenos. O sea que es fantástico poder colaborar hoy con un restaurador de pintura, que a mí me costó mucho trabajo construir uno que era brutillo, ¿no? Pero bueno, con él hice lo que pude, ¿no? En algunas ocasiones. Ahora, sobre todo los institutos estos regionales de patrimonio, son una maravilla. Esos son mucho mejores que los arquitectos. Es más, mucho de lo que hacemos que no está muy mal es porque ellos lo han hecho muy bien. Pienso en la SEA de Zaragoza, por ejemplo, que lo que hacíamos hemos dejado los arquitectos es de muy baja calidad y en cambio los restauradores de mármoles, de estucos, fantásticos, fantásticos, y eso salva. Un buen técnico complementario salva a un mal restaurador. Bueno, me alegro, por lo menos, que haya algo positivo. Hoy los archivos están absolutamente ordenados, fantásticamente informatizados. Tenemos documentalistas estupendos, pero el arquitecto tiene que ser el arquitecto. Y el arquitecto se tiene que arriesgar. Y el arquitecto, aunque no tuviera ningún documento, tiene que actuar, porque antiguamente actuaban sin ninguna documentación previa. O sea que yo creo que el arquitecto tiene que correr sus riesgos. No sé vosotros. Yo, en relación o sea que no penséis que eso es toda una cosa de laboratorio. Yo, en relación a lo que estás comentando ahora y también un poco, retomando un poco el hilo de del primer tema que has sacado a debate, yo creo que lo que un poco está en el fondo de todo eso es un poco donde yo creo que está el meollo un poco de la cuestión es la actitud que tiene el arquitecto y un poco también luego la sociedad frente a estos problemas, ¿no? La actitud que tiene frente a la ciudad, frente a su propio hacer frente a la sociedad, ¿no? Y que está un poco a la base de los problemas que tiene hoy en día la arquitectura, ¿no? El individualismo y un poco la moda, ¿no? Estos temas que están tan alejados de lo que ha sido la ciudad historia, lo que ha sido un poco la sociedad hasta ahora y está tan distante de los problemas reales que tiene después, yo creo, la ciudad o el patrimonio, que es ahí un poco donde se centra todo, ¿no? Un poco la diversidad o la separación esta constante que se intenta hacer entre proyecto, arquitectura y restauración, ¿no? Que yo creo que igual que para nosotros, o sea, en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, hacer un proyecto nuevo desde cero en el centro histórico, restaurar uno existente, en realidad
tiene una esencia y tiene un carácter de fondo que en realidad es lo mismo, ¿no? No se puede plantear la restauración como algo independiente del proyecto, porque en realidad lo que importa es un poco la actitud que tiene el arquitecto o incluso los oficios frente a ello, ¿no? En eso también es importante la actitud del arquitecto frente a los oficios, ¿no? Frente a las técnicas, frente a los materiales, que si se compara con el panorama contemporáneo de la arquitectura es que es totalmente opuesto, ¿no? Y eso no hace ni un favor, yo creo, que a la ciudad, ¿no? El tema, porque... Y otro problema también un poco de la restauración que un poco se ha comentado es el tema de la técnica, ¿no? De esta insistencia en llevar todos los temas al plano de lo científico, al plano de lo comprobable, ¿no? Al plano del conocimiento puro y duro, que es importante, ¿no? Tiene que estar en la base, ¿no? Y cuanto más se avance en ello, ¿no? Cuanto más control se tenga sobre todos los datos de un edificio, pues mucho mejor, ¿no? Pero falta algo que nunca se habla, ¿no? Es un poco el sentimiento del arquitecto, ¿no? Un poco la implicación o la actitud que tiene el arquitecto a la hora de manejar todos estos datos, intentar respetarlos, ¿no? Y actuar en función a ellos, ¿no? Porque se pueden, y hoy en día se ven, ¿no? O sea, con mucha información y con muchos datos, pero se hacen restauraciones que son totalmente, o sea, se podrían llamar restauraciones, ¿no? Intervenciones en el patrimonio que han tenido toda esa capacidad de poder extraer del edificio que se analiza un montón de información, pues están totalmente en disonancia con lo que es el espíritu del edificio y que yo creo que tiene en el fondo el problema ese principal, que es un poco la actitud de la labor del arquitecto frente a todos los problemas que plantea el edificio. No sé cómo lo piensas. Oye, a mí me gustaría preguntaros una cosa a los tres. A mí me ha encantado una cosa, que es que, bueno, lo primero que me ha parecido interesante es que los tres, lo primero que habéis hecho ha sido un conocimiento del lugar. Me ha parecido, después de una lección, que el concurso se trata primero de elegir un lugar, pues los tres habéis desarrollado una investigación sobre el lugar. Y quería preguntaros si teníais previamente alguna vinculación con el lugar, o si a partir de esa vinculación que ha surgido con el proyecto que hayáis hecho, os ha quedado el seguir vinculados a ese lugar, porque a lo mejor dentro de los proyectos que se han hecho pues puede haber cosas más que luego se vayan a realizar o no. Siempre hay algún compromiso con la administración de que se haga y tal, pero son proyectos muchos costosos. El último, sobre todo, me parecía tan costoso que no creo que se llegara a realizar. No es, aunque quedara algo, como decía antes Rafael Manzano, con que quedara algo siempre estaría bien. Pero me gustaría saber si estabais vinculados previamente de alguna manera a esos lugares o si a partir de ahí os habéis vinculado. Gracias. Voy a responder. En nuestro caso no teníamos vinculación con el lugar. Elegimos Baza entre los emplazamientos que se proponían porque probablemente era el más acorde a nuestra manera de proceder o de trabajar. Ahora mismo hemos tenido relación con el Ayuntamiento de Baza. En particular tenemos pues, conversaciones ida y vuelta con el técnico de patrimonio, que es arqueólogo, Lorenzo Quirante, que es un hombre encantador, y que gracias a él en el Ayuntamiento de Baza está la Concejalía de Patrimonio, hay una concejala de Patrimonio. Él sí que tiene muchas esperanzas en que se puedan hacer cosas. Desde el Ayuntamiento hay menos movimiento. Bueno, tenían dinero de fondos FEDER que se destinaron a otras cosas y sí que pues, se decía mucho, pero al final se hace menos. Sé que Lorenzo, el otro día en una reunión, que también estaba gente de la propia, no solo del Ayuntamiento, sino de Andalucía, volvió a hablar del proyecto, a solicitar dinero y demás. Es más, la iniciativa suya casi propia. Era él el que nos enseñó también el lugar, estuvo 5 horas con nosotros contándonos todo con un entusiasmo increíble. Pero estamos así un poco defraudados, por así decirlo, porque desde la alcaldía pues no
no hay tanta respuesta. Hablando con Lorenzo, sí que decíamos que lo que se necesita para este lugar ahora mismo son unos estudios previos, porque ni siquiera hay un levantamiento. El Palacio tiene unos artesonados increíbles, no había nada, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero son unos estudios previos, porque querían pedir dinero al 1,5% cultural y no había nada. Y les decíamos, no podéis pedir nada si no tenemos nada en lo que documentarnos para poder presentarlo. Entonces, bueno, en eso estamos. Que probablemente falta conocimiento desde la Administración muchas veces de cómo afrontar pues, la petición de documentación y demás, o que se necesita previo antes de poder afrontar pues, un 1,5% cultural o un futuro plan director o lo que sea. Añadiendo a lo que dice Estefanía, porque es un problema que estamos teniendo en muchos emplazamientos, son proyectos complicados que llevan tiempo, muchas veces hay que cambiar primero el propio plan general, después hay que hacer un plan especial, depende de cada proyecto, pero todos ellos tienen un proceso largo, antes de incluso de empezar a proyectar ya en más detalle. Tenemos una muy buena noticia y es que esta nueva convocatoria, gracias al apoyo del Ministerio de Fomento, la va a convocar el Ministerio de Fomento directamente, con lo cual todo eso, muchas de las cosas a las que tenemos que hacer frente para pasar todos esos filtros, pues van a ser bastante más fluidas y, entre otras cosas, pues todos los ayuntamientos seleccionados tendrán que firmar un convenio con el Ministerio de Fomento, de tal manera que si hay unos fondos para eso se destinen a esos proyectos y, bueno, creo que va a funcionar la cosa de una manera más fluida. El mismo cambio se ha hecho en Europan, se ha planteado lo mismo, o sea, va a haber el mismo cambio y se va a hacer de la misma manera porque tenían el mismo problema y a partir de ahora pues se va a trabajar de esta manera. Sí, esta es una pregunta general y desde luego muy poco técnica porque hablo solamente como aficionado y la pregunta es casi más dirigida a Rafael Manzano y precisamente al hilo de su reivindicación de la figura de Velázquez Bosco. Como aficionado y como madrileño, la verdad es que una situación que me parece lamentable es en su momento el destrozo que se hizo y en la actualidad el olvido que hay de todo el patrimonio arquitectónico del siglo XIX en Madrid, concretamente. ¿Hay alguna manera, quizá es una pregunta más de tipo legislativo, quizá hay alguna forma de poder recuperar en cierta medida? Evidentemente no se va a volver a edificar el Palacio de Medinaceli, pero hay alguna forma mediante una ley de memoria que no sea ya solamente histórica, sino una ley de memoria artística, de memoria urbanística, dar presencia a ese patrimonio que yo creo que fue riquísimo, que como fue toda la arquitectura, pues desde Jareño hasta Palacio, de todo el siglo XIX madrileño, de forma que pudiese identificarse como algo patrimonial verdaderamente rico y que se ha perdido, y también se ha perdido su memoria, que me parece lamentable. ¿Habría alguna medida de dar presencia a ese siglo entero del XIX? Desgraciadamente, yo estoy muy sordo y no he podido percibir claramente el fondo de la cuestión, el fondo de la pregunta. Se me hablaba, creo, del urbanismo y de la ciudad del 19, que en el caso de Madrid es puro eclecticismo. Y el eclecticismo es un tema que yo creo que debería todavía enseñarse en las escuelas. La buena arquitectura reciente es toda ecléctica y es toda de circunstancias. El eclecticismo es consecuencia de unas circunstancias vitales y además de una forma de alguna manera tipificar la arquitectura. Toda la arquitectura del eclecticismo es pura tipificación. Yo creo que en las escuelas de arquitectura estaría muy bien, en vez de llegar el primer día de clase de proyectos, ya en primeros proyectos o elementos de composición, llegar y decir, bueno, ustedes son arquitectos, ustedes van a ser genios, ya casi lo son. Inmediatamente se hacía una especie de catalogación del ciudadano, ¿no?
Pues había algunos que se veía que iban para genios y otros que ya se les había caído el pelo desde el primer día porque no tenían el menor aspecto de genios, ¿no? Y en vez de haga usted el genio, cree usted, pues es que decirle a un pobre chico, cree algo nuevo, no se os vulgar. La primera clase debía ser copia de arquitectura 1. Y entonces en esa clase de copia habría que tener un seminario previo, decir, bueno, ¿qué modelos nos conviene copiar para este caso? ¿Qué sería lo ideal para colocar aquí? Todo eso es estar haciendo eclecticismo, estar haciendo en Madrid del siglo XIX. Y en Madrid del siglo XIX surgió espontáneamente y no tiene grandes artistas famosos ni geniales, pero hicieron una arquitectura muy urbana. Y hacer arquitectura urbana pues es también una especialidad dentro de la arquitectura. Ahora todos tenemos que ser genios de todo. O sea que hay que hacer un estadio magnífico, pues hay que hacer la peineta, hay que hacer lo que sea. Hay que hacer... Y cualquier señor hace lo mismo, campos de fútbol. No, lo normal del arquitecto es que haga casas, viviendas, y que procure hacer unas viviendas que conformen ciudad, que creen núcleo urbano, que creen belleza exterior, es belleza de fachadas entre medianeras, todo el Madrid decimonónico, y las hay mejores y peores, pero todas son discretas. Una de las cosas que había que pedir es no genialidad, porque vivir en una calle llena de genialidades, de personajes muy poco geniales, ¿no? Pues es muy dramático. Es mucho mejor vivir en unas casas discretas, dignas, y que muchas se podrían copiar, porque hay una cantidad de modelos impresionantes. Y el Madrid del barrio de Salamanca antiguo, que felizmente se conserva bastante bien, pues creo que tiene modelos de sobra para donde haya que llegar. El final del barrio de Salamanca es ya menos bueno, de menos calidad que el más antiguo. Pero en cualquier caso, pues todo el barrio ese tenía una dignidad. Y no hacía arquitectura agresiva, que es algo que uno le pide a los arquitectos, que no hagan arquitectura con demasiada agresividad personal. Nada más. Bueno, no sé si he contestado o he salido por los cerros de Úbeda. Venga, pues la última pregunta y vamos ya al descanso, porque si no nos quedamos sin descanso. Hola, primero que nada, muchas felicidades por las 3 propuestas. Y bueno, mi pregunta es, en el caso hipotético de que no existiera documentación alguna, ni digital ni física, de los lugares de intervención, ¿cuál hubiera sido, o creen que hubiera sido muy distinto su resultado y cuál hubiera sido su método de trabajo? ¿A quién va dirigida la pregunta? ¿O va a alguien o a todos en general? Hombre, respondo. En nuestra opinión, yo creo que es difícil llegar a un lugar en el que no haya nada porque tendría que estar vacío, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso en Trujillo, que bueno, en cuanto a planimetría, información, pues hay cosas hechas a lo largo del siglo pasado, pero lo importante no es tanto eso, sino un poco, hilando con lo que comentaba antes, es un poco lo que uno ve en el sitio en el que llega, ¿no? En el caso de Trujillo uno no se encuentra en una ciudad solamente extremeña, sino que se encuentra con una arquitectura y una ciudad hecha también como con trozos de muchas otras arquitecturas, ¿no? Reconoce en edificios pues modelos de italianos, ¿no? Edificios, ventanas en esquina, ¿no? Al final, por un lado está un poco la información más pragmática, ¿no? La más directa, inmediata, pero luego hay mucha información que hay que leer dentro del contexto y la ciudad, ¿no? Y que con ella es un poco con la que se hace el proyecto, nosotros creemos, ¿no? Lo otro, al final, es una base más o menos sólida para poder
tirar para adelante, ¿no? Pero un poco lo importante, en nuestra opinión, es el llegar ahí y saber ver o intentar, por lo menos, llegar con la actitud de querer ver y aprender del sitio al que uno llega y sacar de ahí un poco las lecciones que tienen lugar, ¿no? En cuanto a materiales, tipologías, referencias que incluso allí se hayan instalado en esa ciudad traídas desde fuera, ¿no? Como es en el caso de Trujillo con el Renacimiento italiano, ¿no? Y un poco ese es, en nuestro caso, el caldo de cultivo del que surge el proyecto y que constituye un poco el corazón o el más importante de lo que uno luego vaya a hacer o cómo vaya a afrontar el proyecto, independientemente de si ya estén hechas muy buenas planimetrías o no, que luego es una cosa que uno puede ir trabajándola y haciéndola si no hay, ¿no? Bueno, realmente las fuentes también dependen de cuánto afine uno el oído, porque digamos que incluso la importancia que sean las fuentes va cambiando a lo largo de la historia porque van surgiendo nuevas fuentes. Por ejemplo, la semana pasada leía que están haciendo análisis de nivel del Ártico para ver cómo la contaminación reflejaba los momentos de mayor desarrollo de Imperio Romano. Siempre hay formas de descubrir nuevas fuentes y tal, pero realmente, por ejemplo, en nuestro caso, que era una intervención más urbana, lo más importante es una fuente difícil de aprender, que es casi antropológica. Es decir, cuando uno va por la ciudad no recuerda tanto si una fachada es en el fondo, no te fijas en la voluta o te fijas en qué tal orden o tal otro, sino más bien un poco en el ambiente de ciudad. Y para eso hay que haber vivido la ciudad, que en general en Europa tiene una tradición, y en España, por responder un poco a la anterior pregunta, Elena realmente es muy cerca de Jaca, y es un tipo de ciudad que incluso yo siendo del sur puedes entender bien y sabes realmente cuáles son las claves un poco de puntos, zonas de reunión, el cromatismo, y digamos que las fuentes están en todas partes, solamente hay que saber verlas, saber escuchar un poco las tradiciones del lugar, que al fin y al cabo no son tan diferenciadas de las nuestras. En el fondo, al fin y al cabo, hasta que llegó también el eclecticismo, en España las tradiciones eran mucho más transversales. Las ciudades del norte de España se parecían todavía más a las del sur, y realmente la gran diferencia tiene que ver con los nacionalismos y al final del 19, que es cuando de verdad empieza a haber dicotomías entre norte y sur y se construyen las nuevas identidades. Sin meternos en política, pero digamos que detrás hay una forma de vivir la ciudad muy similar, una forma de vivir la ciudad mediterránea, española, y sí que lo importante es, por ejemplo, eso que últimamente, por ejemplo, la Carta de Cracovia ya valoraba que el patrimonio no depende solamente de una realidad física, sino una realidad más inaprensible, que es antropológica, y por eso pues, se empiezan a conservar otras formas de cultura, como no sé, en España el flamenco o cualquier otra cosa, y eso también está un poco en la ciudad. Es más difícil de salvaguardar, pero es importante protegerlo porque es algo que de verdad tiene valor. Bueno, perdonadme, pero es que nos quedamos sin tiempo. Vamos a dejarlo para el siguiente. Tenemos otro debate a final de la mañana. Es que nos quedamos sin descanso. Somos tremendamente nacionalistas, los del norte, los del sur, los del este. En el lenguaje, por ejemplo, tremendo. Pero en la arquitectura no. En la arquitectura, si alguien hace algo catalanista y de mucha trasfondo catalán, ese señor no tiene nada que hacer en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque la modernidad no tiene nada de que pueda recordar a la calle Moncada, nada que le recuerde. Entonces eso es pasado. Eso es curioso, sí. Eso de los nacionalismos ya me gustaría a mí. Bueno, volvemos a la 1:20, como está en el programa, con la conferencia de León Cries sobre la reconstrucción de la ciudad de Frankfurt.